Entonces vamos a comenzar el día de hoy con el tema de otitis, donde tenemos que considerar algunos factores de riesgo dependiendo si estamos hablando de una otitis externa o de una otitis media, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una otitis externa, acordémonos, por favor, que esto es bien típico, por ejemplo, en la estación del verano, cuando hay calor, cuando hay humedad, cuando hay piscina, cuando hay playa. Las otitis externas bacterianas, fúngicas, son muy típicas de esas estaciones, ¿no? Estación, vamos a poner acá, un factor de riesgo es el verano, es la humedad, es el calor, es el calor para esta contaminación de la piel del conducto auditivo externo. Eh, ¿Qué más con factores externos? También tenemos, por ejemplo, el oído del nadador, las piscinas, la manipulación de los conductos, el uso de hisopos. Los pacientes o las personas que son fanáticas de estarse limpiando los oídos van a tener mayor riesgo de infección por otitis externa, ¿sí? También otros factores inflamatorios, por ejemplo, si son pacientes que son inmunos, pacientes con psoriasis, ¿no? Algunas dermatitis en la piel del conducto, pacientes que de repente sean inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes diabéticos, por ejemplo, si estamos hablando de una otitis externa maligna, si es que nos llegaran a preguntar, diabéticos descompensados, en otitis externa maligna. Estamos hablando también pacientes con discrasias sanguíneas, oncológicos, hematológicos, pacientes con inmunosupresión crónica. Esto sí estamos hablando de otitis externas. Otra característica puede dar en niños, puede dar en adultos, digamos que no hay un grupo etario característico, a diferencia de nuestras otitis medias. Las otitis medias agudas siempre la vamos a encontrar ligado a un cuadro respiratorio alto, ¿sí? Como antecedente, vamos a tener que nuestro paciente ha tenido una infección de vía respiratoria alta. Puede ser viral o bacteriana. La mamá, el papá les va a decir, mi hijito hace una semana está con moquitos, con tos, con resfrío, con fiebre. Ajá, en ese paciente sospechamos una otitis media aguda. Cuando nos mencionen en la historia clínica, en el cuadro clínico, en la pregunta, niño que cursa con resfrío, con fiebre y con dolor de oído, ajá, ahí estamos sospechando en una otitis media aguda. Entonces, ya ahí les adelanté otro factor de riesgo, que es el grupo etario. ¿En quiénes vamos a encontrar mayor frecuencia de estas otitis medias agudas? En los pacientes pediátricos. ¿Se acuerdan por qué? Por la trompa de Eustaquio, ¿no? La angulación de la trompa de Eustaquio. Muy bien. Entonces, en estas otitis medias agudas, pacientes que de repente tengan alguna malformación craneofacial, pacientes con paladar hendido, por ejemplo, nos van a hacer con más frecuencia estas patologías del oído medio. Paladar hendido, pacientes con mala función de la trompa de Eustaquio, disfunción tubárica, pacientes con hipertrofia de adenoides, de amígdalas, nos van a hacer con más frecuencia las otitis medias agudas. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos el diagnóstico de las otitis? Con la otoscopía, ¿no? El diagnóstico lo hacemos con nuestro otoscopio, con nuestra anamnesis, con nuestra historia clínica.
¿no? Haciendo las preguntas respectivas, necesarias, pero sobre todo con la otoscopía. Ojo, cuando hablamos de otitis media aguda, de repente también nos pongan en las claves la otoscopía neumática, ¿sí? Otoscopía neumática. Esto se trata de cuando estamos examinando con el otoscopio, tenemos una pera que insufla aire y vemos el movimiento de la membrana timpánica. En la otitis media aguda va a haber una disminución de la movilidad de la membrana timpánica. Bien, ¿qué más encontraremos en la otoscopía? Por ejemplo, si se trata de una otitis externa, van a haber cambios en la piel del conducto auditivo externo, ¿no? Que ya los vamos a mencionar más adelante. Entonces, vamos a clasificarlas a estas otitis como otitis externas, desde la parte más externa del conducto auditivo. Estas otitis externas, pues pueden ser desde lo más mínimo, que es una circunscrita, ¿no? En otras palabras, un forúnculo, un granito, ¿no? Chiquito, que duele, que está infectado, esa es una circunscrita. Otro tipo de clasificación, si no es circunscrita, ¿cuál vendría a ser el otro nombre? Difusa. El otro nombre es que ya me está abarcando más capas de nuestra piel. Ya no solamente es un forúnculo, un folículo piloso que está infectado, sino que ya están comprometidas epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, hay mayor compromiso de las capas de la piel del conducto auditivo externo. Entonces, tenemos la circunscrita, la difusa, estas son bacterianas, tenemos también otitis externas fúngicas. En esta rama tenemos a las fúngicas. Y también tenemos otra variedad de las bacterianas que ya suelen ser con mayor compromiso del paciente, que son las otitis externas malignas. Estos son cuadros muy severos de enfermedad, mortales, felizmente son poco frecuentes. En todos mis años de otorrino que tengo habré visto 2 casos, no son muchos. Pero cuando tenemos que sospecharlo, cuando hay una otitis externa atípica que no mejora con el tratamiento, y ustedes ya le dejaron sus gotas, sus analgésicos, y el paciente continúa con la otorrea, continúa con el malestar general, compromiso general, mal estado general del paciente y el dolor, continúa el dolor. Y generalmente, ¿quiénes son estos pacientes? Diabéticos descompensados o pacientes inmunosuprimidos, con algún estado de inmunosupresión, inmunodepresión. En las otitis externas circunscritas, ¿cuáles vienen a ser nuestros agentes etiológicos más frecuentes? Estamos hablando de un folículo piloso, pensemos en el Staphylococcus aureus. A la cabeza, el más frecuente. Mientras que si estamos pensando en una difusa, hay más compromiso de varias capas dérmicas, epidermis, dermis. Estamos pensando en pseudomona. Pero para efectos de examen, chicos, ¿qué vamos a marcar? Pseudomona. ¿Ya? Y eso ha sido pregunta de examen. Voy a dibujar el águila por acá. ¿Por qué?
porque entre circunscritas y difusas, las más frecuentes son las difusas, ¿sí? Las que vemos en el verano, en la piscina, en la playa, esas son las más frecuentes. Entonces, la pseudomona es lo que vamos a marcar cuando nos pregunten agente etiológico más frecuente de las otitis, pseudomona. Otitis externas, obviamente. Mientras que en las otitis medias agudas, aquí me falta un poquito de espacio, en las otitis medias agudas vamos a tener como agente etiológico más frecuente ¿quién será el agente etiológico frecuente en las otitis medias agudas? Ese germen que está en toda nuestra vía respiratoria alta, Streptococcus pneumoniae, o más conocido como neumococo o neumococo. Eso también ha sido muchas veces preguntado en pediatría, en el área de pediatría, en el área de otorrino, agente etiológico más frecuente, otitis media, recordar neumococo. Lo estoy poniendo aquí arriba sobre todo porque ha venido como 4 veces en todos los exámenes. Muy bien, entonces, si habláramos de las fúngicas, vamos a tener otros agentes etiológicos. Estos son el Aspergillus, que son esos arbolitos negros, negritos que salen dentro del conducto auditivo externo, y la Cándida, que es como un algodón, Cándida albicans. Encontramos como una alfombrita blanca dentro del conducto y el paciente le pica, le sale secreción, no le duele mucho, más es lo que le pica. En las otitis externas malignas, también el agente etiológico más frecuente, pregunta de examen, pseudomona. Pseudomona, esto también ha venido. Y el Streptococcus pneumoniae o neumo, en otitis medias agudas. ¿Cuál viene a ser la clínica? ¿De qué se quejan nuestros pacientes cuando vienen por una otitis? De dolor. En otitis, acuérdense, otitis externas bacterianas causan dolor. Mientras que las fúngicas, ¿qué causan? Prurito. Prurito ótico. Aparte del dolor, si nosotros examinamos a nuestro paciente, si es una circunscrita, vamos a encontrar un forúnculo ahí en el conducto, un aumento de volumen de un folículo piloso que ha acumulado ahí secreción. Pero si es una difusa, ¿cómo estará el calibre del conducto? Estenosado, se ha cerrado el calibre. Estenosado. ¿Qué nos va a decir el paciente? ¿Escucha o no escucha? ¿Escuchará normal si se ha cerrado el conducto? No, debe estar disminuida la audición, hipoacusia. Y comienza a salir un líquido. El paciente dice, siento húmedo el oído, me está saliendo un líquido. Eso se llama otorrea. Nos pueden describir otorrea purulenta, secreción por el oído, por el conducto auditivo, otorrea. En las fúngicas vamos a encontrar prurito como clínica, también podemos encontrar la secreción blanquecina, negruzca como papel periódico mojado que estuviera dentro del conducto, o negruzca dependiendo de qué agente etiológico es. Pero el calibre está respetado. El calibre ustedes lo van a ver amplio, incluso pueden ver hasta la membrana timpánica, pero está lleno de secreción. A diferencia de
la otitis externa difusa que cierra y no nos permite ver ni siquiera la membrana timpánica. En la otitis media aguda, ¿cuál sería la clínica? Entonces ya hemos comentado que el paciente va a decir o va a venir, nuestra historia clínica nos va a comentar un antecedente de infección de vía respiratoria alta, va a ser un paciente pediátrico o con alguna alteración craneofacial, hipertrofia de adenoides, de amígdalas, y sobre todo el paciente va a quejar, cuando un niño tiene otitis media, ¿de qué se queja? ¿De? ¿Duele o no duele? Sí, es un dolor intenso. Va a haber lo que queja el paciente, lo que nos dice dolor de oído, ¿no? Si hay dolor de oído, va a haber fiebre en el caso de la otitis media aguda. ¿Sí? Va a haber fiebre, va a haber malestar general, puede haber náuseas, vómitos, diarrea, irritabilidad, hiporexia. Miren cuántos síntomas generales puede causar la otitis media aguda. A diferencia de la otitis externa, en ningún momento les hemos mencionado fiebre en otitis externa, por ejemplo, ¿no? A menos que ya esté haciendo una celulitis, que he encontrado pacientes así, con una celulitis tremenda y ahí sí hay fiebre, ¿no? Pero generalmente no hace. Otitis media aguda, tratamientos. ¿Se acuerdan cuál era el tratamiento de las otitis? La A, ¿no es cierto? En la A, ¿qué consideramos? Analgésicos. Analgésicos, sobre todo porque esto duele intensamente. Ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. A de antibióticos. ¿Qué antibióticos dejaremos para las otitis externas? Por ejemplo, ciprofloxacino en gotas. Ciprofloxacino en gotas. Unas 3 gotitas cada 12 horas por 7 días. O también ofloxacino. En hongos vamos a dejar antifúngicos o secantes de la piel del conducto auditivo externo. Secantes, algo que me haga recuperar el pH. Por ejemplo, ácido acético, alcohol boricado, ciclopirox como antifúngico también. Y la última vendría a ser la A de aspiración. Aspiración de oído. Hay que aspirar, hay que limpiar, evitar la humedad del conducto auditivo externo, ¿no? No puede caer agua, cuidarse con un algodón ahí. ¿Cómo se me pueden complicar estas otitis? Las otitis externas se pueden complicar. Las bacterianas sí puede hacerse de repente una celulitis más grande, puede coger ya planos más profundos de los tejidos blandos, aumentar el volumen, ¿no? Puede hacerse, por ejemplo, de las otitis externas unas celulitis más importantes, unas pericondritis, ¿no? Que ya no solamente está comprometiendo el conducto auditivo externo, sino el pabellón auricular, ¿no? Pericondritis, por ejemplo, abscesos en el conducto auditivo externo. Y esto es en otitis externas. Y en las otitis medias, ¿cómo nos podemos complicar? ¿Se acuerdan cuál es la complicación más frecuente de las otitis medias? Las mastoiditis. Pregunta de examen. Mastoiditis aguda. ¿Sí? Mastoiditis aguda
perforaciones timpánicas, esto ha venido en examen. ¿Cómo se puede complicar también nuestra otitis? Mira, vean que el oído está cerca al cerebro, ¿no? Puede mandar émbolos sépticos, puede hacer una tromboflebitis del seno cavernoso, puede haber abscesos cerebrales. ¿Qué más puede tener? Meningitis otogénica, eso vino de pregunta. Meningitis otogénica. Recuerden que solamente hay una tablita de hueso separando la caja timpánica, el oído medio de la base de cráneo del cerebro, de las meninges. Entonces podemos tener toda esta serie de complicaciones. Por factores de examen, chicos, doctores, marquemos mastoiditis aguda si nos preguntan como complicación, que es la más frecuente. Pero ya ha venido antes un cuadro de meningitis otogénica para marcar como clave también como una posible complicación de una otitis media aguda. Nos pueden contar un poco de la historia clínica de un paciente con otitis y nos preguntan las complicaciones. No nos dicen que es otitis, nos dicen solamente el cuadro clínico y de frente se pasan a las complicaciones. Así nos pueden venir las preguntas. Más severa podría ser tromboflebitis, meningitis, abscesos cerebrales. Realmente ya como complicación todas son, la menos severa vendría a ser la perforación timpánica. Eso se puede operar, ¿no? A largo plazo. Pero todas las demás, las que tienen compromiso central, esas son las más complicadas de manejo. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar? ¿Encontraron alguna eh, otra causa? Muy bien. Entonces, vamos respondiendo aquí algunas preguntas. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de la otitis externa? ¿Cuál? A ver, ya le hemos dicho. La pseudomona, ¿no? Pseudomona aeruginosa. Muy bien. Otra pregunta. Escolar de 6 años es traído por sus padres por dolor de oído, fiebre, al examen físico, congestión faríngea y membranas timpánicas opacas, con movilidad disminuida de la membrana timpánica el tratamiento de elección es, y de no tratarse adecuadamente, la complicación más frecuente en aparecer es. Entonces, no les está dando el cuadro clínico, que es típico de qué patología. Una otitis media aguda. Este es una otitis media aguda, hay dolor, fiebre y cuadro respiratorio alto. Eso para mí es una otitis media. Al examen físico, movilidad disminuida, cantado. Entonces, si estamos hablando de otitis, ¿cuál es el tratamiento de elección más frecuente en las otitis? Lo hemos mencionado aquí, nos ha faltado completar. Estábamos adelantando. Muy bien. Tratamiento en las otitis medias agudas. Tratamiento de elección. Ha sido pregunta de examen. Tratamiento de elección. Así viene. Elección. De las otitis medias agudas, la amoxicilina. ¿A qué dosis?
80 a 90 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Esto lo solemos dividir entre 3 dosis y por 7 a 10 días. Junto a su amoxicilina vamos a dejarle su antipirético también, ¿no? Su paracetamol. Y si nuestro paciente ya recibe, si es alérgico a la amoxicilina, ¿en qué medicamento estaríamos pensando? En alérgico puede haber dos formas, alérgico no anafiláctico y anafiláctico. Si no hace anafilaxis, podemos intentar de repente un cefaclor, una cefalosporina, pero si hace anafilaxia con amoxicilina, sí pensar en acitro, claritro, recién ahí, ¿ah? Si es alérgico. Si ¿qué otra cosa puede suceder? Que nuestro paciente ya recibió amoxicilina hace 2 semanas. ¿Le vamos a volver a dejar amoxicilina? Ya no, pensaríamos en otro medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cefuroxima. O ya el paciente intentó amoxicilina, podemos pasar a amoxicilina con ácido clavulánico también, si ya recibió últimamente solo amoxicilina. O si nuestro paciente ya intentamos amoxi, cefuroxima, amoxi con ácido clavulánico, podemos pensar de repente en ceftriaxona, ¿cierto? Endovenoso o intramuscular, junto con un drenaje de la secreción que hay en el oído medio y mandar a cultivo esa secreción para ver por qué no nos está funcionando los tratamientos previos. Entonces, así va nuestros manejos en otitis medias agudas. Entonces aquí nos preguntan, tratamiento de elección en la otitis media aguda, amoxicilina. Si no tratamos adecuadamente esta patología, ¿cuál es la complicación? La mastoiditis aguda. ¿Qué significa mastoiditis? Mastoiditis es la inflamación de las mastoides. Se llena de secreción, moco, pus, la cavidad mastoidea que está aquí en el hueso temporal. ¿Sí? Y a veces ya el tratamiento antibiótico es insuficiente, hay que entrar y hacer una mastoidectomía para drenar esa secreción, esa pus que hay en el oído medio. Muy bien. En la otitis media aguda en lactantes, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? En lactantes es el mismo que en general. Vendría a ser el Streptococo pneumoniae o neumococo, ¿no? También conocido como neumo. Escolar con diagnóstico de otitis media aguda que presenta desplazamiento del pabellón auricular, desplazamiento hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Una mastoiditis. Ese es típico de las mastoiditis. Hay un aumento de volumen retroauricular, abombamiento, enrojecimiento, flogosis, también lo describen así. Son preguntas bien frecuentes, ¿ah? Junto con un cuadro de otitis media que no se trataba adecuadamente. El tratamiento de la otitis externa bacteriana es, ¿qué le estamos dando? Antibióticos, como ciprofloxacino, ofloxacino,
analgésicos y aspiraciones. Aspiración de la secreción. ¿Será prudente lavar un oído si estamos sospechando otitis? A ver, ustedes que están todos los días en contacto. No, pero lo hacen, ¿no? ¿O han visto que lo hagan? Bueno, yo sí he visto, porque llegan pacientes diciendo, me dolía el oído y me lavaron el oído y estoy peor. Entonces, por favor, ¿cuándo no se debe lavar un oído? Si estamos sospechando que hay una otitis, si hay dolor, si hay infección, si hay perforación timpánica, no se lava. Si hay tubito de ventilación, no se lava. Si hay antecedente de que lo han operado del oído, no se lava. ¿Ya? Generalmente lavar cuando es un tapón de cerumen que está obstruyendo. Muy bien, si tenemos un paciente con picazón, prurito óptico, otorrea y hay hifas algodonosas, ¿cuál sería el diagnóstico? Una otitis externa fúngica o también conocido como otomicosis. Otomicosis. Tratamiento de la otitis externa maligna. ¿Cómo le damos tratamiento? Los tratamientos son quirúrgicos. Hay que entrar y hacer una debridación de esa secreción porque es una infección del hueso, prácticamente, debridación de herida quirúrgica. Hay que hacer una limpieza. Hay que dejar antibióticos endovenosos, ciprofloxacino, ciprofloxacino endovenoso por semanas, 4 a 6 semanas de antibiótico terapia, porque la otitis externa maligna es una osteomielitis del hueso temporal. En otras palabras, una infección del hueso. Es una infección que ha llegado ya hasta el hueso temporal. Entonces, es un paciente delicado. Es una patología que puede ser mortal. Es poco frecuente. Tratamiento del otohematoma. ¿Se acuerdan qué era el otohematoma? Cuando, por ejemplo, hemos tenido un golpe en el pabellón auricular y se hinchó este pabellón auricular, ¿no? Ha habido una contusión roma, y ha habido un aumento, un engrosamiento de este pabellón auricular. Y ustedes tocan, es como una almohadita, una bolsita que fluctúa y se ve de una coloración a veces media violácea. ¿Qué hay que hacer? Si hay una colección de sangre, se drena. Colección de sangre, colección de pus, hacemos drenaje. Después de que drenamos, puede ser por punción que aspiramos o puede ser por un corte, hacemos un corte, aspiración o corte. ¿Qué tenemos que hacer? Comprimir, hacer un vendaje compresivo para que no se vuelva a llenar, porque si ustedes lo dejan así al aire, al día siguiente está como si nada, como si no le hubieran hecho nada de ese drenaje. Entonces, comprimir, puedes poner vendas alrededor de la cabeza para que se aplaste y no vuelva a formarse ese líquido. Antibióticos, analgésicos también. ¿Cuál es la clínica de un tapón de cerumen obstructivo? ¿Qué siente el paciente? ¿Han tenido alguna vez algún tapón de cerumen? ¿Nadie? Bien sanos son ustedes. Claro, el tapón de cerumen es lo más frecuente por lo que buscan a los otorrinos. Y realmente deberían buscar a los médicos generales, porque ese es el lavado de oído, es un procedimiento del médico general. Ya cuando hay algunas circunstancias especiales, recién debería pasar al otorrino. Entonces, clínica de un tapón de cerumen obstructivo es hipoacusia, baja la audición, el paciente siente que escucha menos,
¿Qué tipo de hipoacusia será? ¿Neurosensorial o conductiva? Conductiva, eso sí están bien seguros. Conductiva. ¿Qué más? Plenitud aural, que significa oído tapado, ¿no? No van a escribir en su historia oído tapado. Plenitud aural. ¿Qué más siente el paciente? Tinnitus. ¿Sentirá tinnitus? Sienten tinnitus. A veces el paciente dice, vengo porque me está zumbando el oído. Le revisen y es un tapón. Le lavan el oído y se ve el tinnitus. Pero siempre hay que revisar de que esa sea la causa. Tinnitus. Porque causas de tinnitus hay 100 causas. Una de ellas puede ser el tapón de ceja. Causa más frecuente de baja audición en niños menores de 6 años. ¿Por qué un niño menor de 6 años tendría que escuchar menos? Porque nació así, no es tan frecuente. Las congénitas no son tan frecuentes. Porque tienen una patología que se llama otitis media con efusión o también llamada otitis media serosa. ¿La han escuchado? Otitis media serosa, se ha acumulado líquido, moco, secreción serosa en el oído medio y les baja la audición a los niños. ¿En quiénes es más frecuente esta patología? Cuando tienen ¿qué otra comorbilidad? Hipertrofia de adenoides. Muy bien. Pacientes con hipertrofia de adenoides, ustedes ya tienen que estar pensando, este niño de repente me está escuchando menos. Tengo que pedirle timpanometría, audiometría para ver cómo es. Así los padres digan que sí escuchan, por si acaso. En adultos, otitis media serosa unilateral. Ah, otitis media serosa unilateral. ¿Qué quiere decir? Que se acumuló líquido, moco, secreción en el oído medio y no drena. ¿Por dónde drena el líquido del oído medio? Por la trompa de Eustaquio. ¿Hacia dónde? Hacia la nasofaringe. Muy bien. Eso ustedes tienen que recordar. Hay anatomía. Dicen, a ver, si está obstruido un lado, algo tiene que estar pasando en la trompa de Eustaquio. De la nada no va a dejar de drenar. Y si algo le está pasando a la trompa de Eustaquio es que algo está obstruyendo en la nasofaringe. Y en adulto, ¿qué sospechamos? Carcinoma de nasofaringe. O cáncer de Kabum, también se llama. Estas tumoraciones, chicos, cuando se hace el diagnóstico a veces ya dio metástasis. ¿Por qué viene el paciente? Porque tiene una adenopatía pétrea, dura, fija, dolorosa en el cuello que está aumentando de volumen. Entonces, rápido se van al doctor de cabeza y cuello, ¿no? Y el de cabeza y cuello dice, no, esto ya debe ser una metástasis. Le toma muestra y ahí sale metástasis. Probable origen nasofaringio. Ahí recién vienen al otorrino, ¿no? Entramos y ahí encontramos una tumoración. Y si ustedes preguntan más, escuchaba ya menos de un solo lado, ya tenía hipoacusia. A veces como el paciente escucha bien de un lado y el otro escucha normal, no le presta atención. Esto es cáncer de campo. Otoscopía en una otitis media serosa, otitis media con efusión. Es lo mismo. Antes se utilizaba este término. Puede venir así en el examen, pero el término actual es otitis media con efusión. Otoscopía, ¿qué encontramos? Acá está la membrana timpánica, el mango del martillo. ¿Se acuerdan que veíamos?
¿Cómo se llama eso? Niveles hidroaéreos. Veíamos niveles hidroaéreos. ¿Qué más veíamos? Estos redonditos, burbujas. Burbujas. El tímpano, la membrana timpánica está un poco atelectásica. ¿Qué significa telectásica? Que está retraída, como succionada hacia adentro. Una presión negativa la está jalando. Y está opaca, el brillo está disminuido, la transparencia también, está vascularizada, está engrosada, tantas cosas que podemos decir de una otitis media. Muy bien. Germen más frecuente en la otitis media aguda, ya ustedes lo saben. ¿Ver? ¿Cuál? Es el mismo germen de la sinusitis más frecuente, Streptococo pneumoniae. Streptococo pneumoniae. ¿Qué otros gérmenes causan otitis media aguda? ¿Se acuerdan? Moraxella catarrhalis. ¿Qué otros gérmenes? Haemophilus. Haemophilus influenzae. Bien, y otros. ¿Qué vemos en la otoscopía en una otitis media aguda? Ya este está más fácil. ¿Qué vemos? ¿Se acuerdan cómo se ve la membrana timpánica? ¿Han visto algunas otitis o no? No tienen otoscopio. Es la clásica. Tienen estetoscopio, tensiómetro, glucómetro, pero otoscopio no. Lo mandan al otorrino. Para nosotros mejor. Ya, otoscopía. Tienen que ver oídos. Entre más oídos vean, más fácil se les va a hacer reconocer cuál está enfermo de cuál es el sano. Entonces, otoscopía vamos a encontrar congestión. Les pueden decir así en las historias clínicas. En el cuadro clínico, congestión. Puede haber eritema. Puede haber enrojecimiento. De repente se lo pueden poner así. Enrojecimiento. Puede haber abombamiento. Miren todos los términos que les estoy describiendo. Abombamiento de la membrana timpánica. Y ¿cómo estará el brillo? Disminuido. Brillo disminuido, está opaca, está engrosada, también se ve engrosada. ¿Sí? Entonces, esto tiene, está roja, la membrana roja. En la otitis media serosa no se ve tan roja, se ve medio amarillenta, medio un líquido cetrino que está amarillento, estancado ahí adentro en la caja tinta. Tratamiento de la otitis media aguda de primera elección, ¿cuál dijimos? Amoxicilina. Seguimos escalando. ¿Cuál es el siguiente paso? Amoxiclap. ¿A cuánto la dosis de amoxicilina? 80-90 miligramos por kilogramo día. Si no hay amoxiclap, podemos pasar a cefuroxima. Si no mejora con cefuroxima, incluso algunos le intentan cefixime. Si no, ceftriaxona. Pero miren toda la gama de medicamentos que tenemos. Junto con, aparte del antibiótico, tiene que ir su antipirético horario, chicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes le comienzan hoy día el antibiótico y si hoy día hacía 3 picos febriles, mañana hará 2, pasado hará 1, pero tienen que dejarle, si no, al día siguiente a la mamá la van a tener ahí nuevamente parada diciendo que sigue con fiebre. Y es esperable que siga con fiebre, ¿no? Pero poco a poco esto debe de ir bajando.
Antipiréticos, analgésicos para la otitis media. Muy bien. Otro cuadro aquí. Otorrea crónica fétida. Mire, ojo a la palabra fétida. Ya no es cualquier otorrea. Perforación atical. ¿Se acuerdan que era atical? Ya, les voy a hacer recordar. Si esta es la membrana timpánica, acá están mis ligamentos maleolares. Este es por si acaso es mi oído derecho. Entonces, ligamentos maleolares, toda esta parte de la membrana, acá está el umbo, toda esta parte de la membrana timpánica, la más amplia, la más extensa, es la pars tensa. Pars tensa. Y la parte más pequeña, la más superior, es la pars flácida. La pars tensa tiene 3 capas. La pars flácida tiene 2 capas, nada más. ¿Cuál será más resistente? La tensa, ¿cierto? Entonces, cuando hay problemas de mala ventilación en el oído, ¿por dónde se va a comenzar a hundir la membrana timpánica? Por la pars flácida. Y aquí se forman perforaciones. Estas son las perforaciones aticales, porque este es el ático. Ático, como la parte más superior de una casa, ¿no? Le dicen el ático. El ático, perforación atical. Y en esta perforación atical que hemos encontrado, escamas blanquecinas. Y hay un pólipo. Un pólipo ahí es como una tumoración, un granuloma así rojo que anda supurando todo el tiempo. ¿Ya? Y eso ocasiona la otorrea fétida. ¿Cuál vendría a ser el diagnóstico? A ver, ¿quién sabe? ¿Quiénes se van a otorrino? ¿Quiénes van a postular a otorrino? Nadie. Todos quieren ser ginecólogos. Ya. Colesteatoma. Colesteatoma. El colesteatoma es o más conocida como otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Qué significa esto? Hay tejido epitelial en el oído medio. En el oído medio no debería haber tejido epitelial, solamente debería haber mucosa. Pero cuando ya se ha perforado el tímpano y se ha comenzado a hundir la piel por aquí, esta piel hace como un forado, hace una infección en el hueso y comienza a carcomer hueso, nervios, todo lo que encuentra. Y se forma como una tumoración infecciosa, ¿ya? Eso es el colesteatoma. Es un tumor infeccioso, no es un cáncer, pero miren esta terminación esta terminación oma a mí me quiere decir que está avanzando, que es algo que está aumentando su tamaño con el tiempo, que está cambiando, que está carcomiendo, en este caso huesos, nervios. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento? Gotas, antibióticos, cirugía, cirugía. Muy bien. La cirugía se llama mastoidectomía, que significa que voy a cortar, fresar la mastoides, el hueso temporal. Y por ahí voy a limpiar, voy a liberar, voy a ayudar a ventilar al oído medio para que no vuelva a formar ese tejido colesteatomatos. ¿Cómo se llama la presencia de calcio en la mucosa del oído medio? Son conocidas como miringoesclerosis.
Cuando ustedes están examinando un paciente y ven con su otoscopio, que todos tienen su otoscopio, cuando examinan a su paciente, van a ver unas manchitas blancas, ¿no? Esas manchitas blancas son calcio que se puede haber depositado. Miringoesclerosis es cuando este calcio está depositado en la membrana timpánica. Pero cuando este calcio está depositado en la mucosa, lo vamos a llamar tímpano esclerosis. Este es el calcio en la caja timpánica o en el tímpano. Muy bien, entonces aquí la clave es tímpano esclerosis. Complicación más frecuente de la otitis media aguda y tratamiento, ya lo hemos dicho antes. Complicación más frecuente se llama mastoiditis aguda. Tratamiento, ¿con qué trato la mastoiditis? Se ha acumulado, se ha drenado pus aquí en el oído, en el mastoides. Hay que tratar con antibióticos y si no hay mejoría, hay que hacer una mastoidectomía. Dependiendo. Si mi paciente no evoluciona bien, ya tengo que pensar en operar. Si no, con antibióticos lo manejo. Causa más frecuente de la parálisis facial otogénica. La parálisis facial, ustedes saben que el nervio facial atraviesa el oído medio, el hueso temporal. Cualquier inflamación que haya a este nivel puede provocar una parálisis. En quienes hemos visto, por ejemplo, cuando hay fracturas del hueso temporal, ¿no? Hay un golpe, un accidente, se fractura, y ¡clac!, se corta ahí el nervio facial. Pero también esas no son tan frecuentes. Las otras que sí podrían ser más frecuentes son las otitis medias agudas o las otitis medias crónicas colesteatomatosas, ¿no? Porque el colesteatoma, ya dijimos, va comiéndose el hueso, los nervios, todo lo que encuentra por ahí. ¿Sí? Entonces, la causa más frecuente de esta parálisis puede ser una otitis media crónica colesteatomatosa. Pero pueden haber otras, ¿no? Cuando hay una mastoiditis, una fractura, una otitis media aguda muy intensa. ¿Dónde se localiza la acumulación de sangre en el otohematoma? ¿No? Ya habíamos dicho que el otohematoma era una colección de sangre. Colección de sangre. Si tenemos aquí la orejita, entonces ustedes lo ven aquí, una capita, la capa más superficial es piel, luego viene el pericondrio y luego viene el cartílago. Y por el otro lado nuevamente pericondrio y nuevamente piel, ¿no? Pero si este es el cartílago y se acumuló la sangre aquí, este es el pericondrio, esta acumulación de sangre se va a llamar otohematoma. Entonces, ¿dónde se acumuló? Entre el cartílago y el pericondrio. Se acumula entre cartílago y pericondrio. En caso de pericondritis y hematoma septal del pabellón auricular, ¿dónde se debe realizar la incisión para el drenaje? Entonces ustedes tienen su orejita así. Acá tenemos relieves, salientes relieves en nuestro pabellón auricular, ¿no?
todo este borde que encontramos aquí, el bordecito, este marquito que tenemos en nuestro pabellón, se llama hélix. El que está al frente del hélix es esta saliente que tenemos aquí, se llama antihélix. Entonces, acá está el huequito, donde tenemos que realizar la incisión es delante del antihélix, aquí, en este nivel. Si se encuentra acá o aquí, delante del antihélix, si se encuentra. Con el objetivo de que drene la secreción que está acá. Entonces, tendríamos que hacer delante del antihélix. Ahí hacemos la. Acá está el trago, está el antitrago, está el lóbulo, aquí está la concha, aquí está la cruz del antihélix, son diferentes partes que tenemos en el pabellón auricular. Ante la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, ¿cuál es el manejo terapéutico inicial? Conducto auditivo externo. ¿Qué realizan? Ahora, ustedes tienen que acomodarse a la pregunta también, ¿no? Porque aquí les está mencionando qué tipo de cuerpo extraño es. No, y es un peligro, ¿no? Porque nosotros tenemos que actuar dependiendo de qué tipo de cuerpo extraño es. Imagínate que es una pila, no vamos a echar agua, ¿no es cierto? Es una semilla, no vamos a echar agua. Entonces, en general, si les llegan a preguntar así de manera inespecífica y inicial, ustedes escojan la opción que diga glicerina. Si ustedes le dicen es una canica, es una perlita, es un plástico, un borrador, algo inerte, algo que no va a cambiar si ustedes le echan agua, puede ser un lavado de oído. Para este caso, si escojan glicerina. Para los otros casos que les comento, lavado de oído. Si les dicen pila, semilla o algo que pueda cambiar su estructura, es manejo especializado, o si tienen pinzas de Harman, sería la opción. ¿Ya? Si le dicen insecto, ¿qué sería lo primero que hay que hacer con el insecto? Inmovilizarlo. Primero le echamos, por ejemplo, glicerina, le echamos algo que lo ahogue y de ahí recién lo sacamos. Segundo, extracción. Muy bien. La estructura anatómica que permite el paso de una infección desde la faringe al oído medio es la trompa de Eustaquio. Muy bien. Solo para recordar, la trompa de Eustaquio, acá tenemos una caja timpánica. Acá está la trompa de Eustaquio. Y acá tenemos otra caja timpánica y acá está la trompa de Eustaquio. ¿Cuál será la del adulto y cuál será la del niño? ¿Esta de quién será? Niño, ¿no? Está más horizontal y la del adulto está más angulada y esto le da una protección al oído. ¿En qué cuadrante de la membrana timpánica se debe evitar realizar la miringotomía para no lesionar estructuras del oído medio? Muy bien, buena memoria tienen por aquí. Entonces acá tenemos nuestro oído derecho, membrana timpánica, mango del martillo, 4 cuadrantes, ¿no? Oído derecho, entonces nuestra cabecita está así. Ya. Entonces, esto es antero, superior, antero, inferior, póstero, superior, póstero, inferior.
Entonces, lugar seguro, acá. Lugar inseguro, acá. Entonces, ¿dónde debemos evitar para no lesionar? Póstero superior. El cuadrante póstero superior. Es causa de vértigo periférico, excepto, bueno, acá era pregunta de examen. A ver, me van a decir causas de vértigo periférico que conozcan. La más frecuente, ya comencemos recordando así, la más frecuente de todas las causas de vértigo periférico es el BPPB, vértigo posicional paroxístico benigno. Esta es la más frecuente de vértigos periféricos. Es de segundos de duración, segundos, y tiene que ver con cambios de posición de la cabeza, ¿no? Cambios posicionales cefálicos. Mientras que tenemos otras causas también. Por ejemplo, tenemos enfermedad de Meniere. ¿Ahí será de segundos? No, será de minutos a horas. Las crisis duran de minutos a horas. Y se acompaña de hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? ¿Conductiva o neurosensorial? Neurosensorial. Muy bien. Otras causas de vértigo periférico. Neuronitis vestibular. Esto puede durar días, semanas, y es sin hipoacusia. Escucha normal el paciente. En cambio, el vértigo central puede ser una migraña vestibular, puede ser una insuficiencia vértebro-basilar, insuficiencia vértebro-basilar, causa de vértigo periférico también puede ser un schwannoma vestibular. Esto dura años. Ya. Y entonces, vértigo central es migraña, insuficiencia, todo lo que sea de origen neurológico sería el excepto si le llegan a preguntar. Y lo periférico, lo que sí es del otorrino, lo que sí está dentro de nuestro campo, es el BPPB, la enfermedad de Meniere, neuronitis vestibular, schwannoma vestibular, eso sí son los periféricos. Los otros son los centrales. Periférico, otorrino, central, neuro. ¿Cuál de las siguientes entidades que producen vértigo es la más sencilla de tratar? Ya ustedes lo saben. ¿Cuál? Vértigo posicional paroxístico benigno. Ojo, ¿cómo se llama la maniobra con la que yo hago el diagnóstico del BPPB? Dix-Hallpike, muy bien. Dix-Hallpike. Esto es para ver canales semicirculares posteriores y anteriores. Hay otras maniobras que no les van a preguntar, pero existen. Cada otorrino creo que le ha puesto su nombre. McClure, Hallpike, etc. Hay varias, pero la que es más frecuente, la más conocida y que les pueden preguntar es esta. Maniobras de tratamientos. ¿Cómo se llama la maniobra de tratamiento? Maniobra de E-play. Pero también hay otras maniobras. Hay maniobra de Semont, Buffoni, barbacoa. Hay otros tipos de maniobras. ¿Ya? Pero primero hay que ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo? Es el
BPPV. Es la causa más frecuente de vértigo, de todos los vértigos, ¿ah? Estoy hablando centrales y periféricos. De 100 pacientes, 18 de 100 pacientes que llegan a una unidad especializada de vértigo, 18 son BPPV. El resto se dividen entre centrales y otros periféricos, pero la más frecuente es el BPPV. Varón de 48 años, consulta por presentar progresivamente pérdida de la audición en el oído derecho, acompañado de vértigos, acúfenos pulsátiles, dolor tenebrante, profundo, parálisis facial y supuración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta pregunta fue un poquito controversial en su época, cuando la plantearon, porque si ustedes se dan cuenta, en pérdida de audición, ya, ahí podremos hablar que hay una hipoacusia neurosensorial, pero no sabemos si es conductiva o si es neurosensorial, ¿no es cierto? Conductivo o neurosensorial, no sabemos. Vértigos, ya, si me está hablando de vértigos, ¿se va más por lo conductivo o por lo neurosensorial? Por lo neurosensorial, entonces ya me pongo por aquí. Acúfenos pulsátiles. Una causa de acúfenos pulsátiles puede ser un glomus timpánico, que son tumores vasculares que nacen internamente, puede ser de carótida, ¿no? Un tumor que sale ahí y es pulsátil, ¿no? Por eso cuando ustedes evalúen un paciente que tiene zumbido de oído, doctora, vengo por tinnitus, ya, ustedes pregúntenle, ¿es un tinnitus que late o es un tinnitus que está constante? O sea, ¿suena todo el rato o es un latido? Tac, tac, tac. Si es como latido, es pulsátil. Eso va más para vascular, hay que descartar otras cosas. Pero si le dicen, no, doctor, es como un televisor, una radio mal sintonizada que está sonando todo el rato, ay, eso va más para oído, así, ¿no? Entonces, dolor, parálisis facial. Aquí puede ser oído medio, parálisis facial. Supuración, si yo hay supuración, hay algo que está fallando en el oído medio, ¿no? ¿Saben cuáles eran las claves? Habían claves así bien extrañas, pero había una que decía tumor de oído medio e interno, y esa era la clave. Esa fue la clave ese año. Entonces, cuando ustedes vean muchos datos en este relato de clínico, ustedes ordénense, a ver, ¿me está hablando de oído medio o de oído interno? Y al final te das cuenta que tiene de los dos. Y la clave que más se ajustaba era tumor de oído medio interno. No había otitis media colesteatomatosa, no decía glomus timpánico, no, solamente te decía. Varón de 40 años con dolor en el oído izquierdo de moderada intensidad y fiebre. Dolor y fiebre. Recibe tratamientos con antiinflamatorios y antibióticos. 6 semanas después aparece otorrea e hipoacusia. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Esta pregunta también fue controversial. Porque si ustedes ordenan los síntomas, dolor de oído, oído externo o el oído medio, ambos, ¿no es cierto? Dolor de oído me puede dar ambos, dolor de oído, lo pongo así. Oído medio, oído externo. Puede estar acá, puede estar acá. Fiebre. Fiebre más me da el oído medio. Tratamiento con antiinflamatorios y antibióticos. 6 semanas después, pasó 6 semanas y aparece otorrea. Otorrea, entonces ya me está hablando de oído medio. E hipoacusia.
¿ya? ¿Y saben cuáles eran? Esto es, si ustedes lo ven así, ya estamos hablando como que es una patología de oído medio, ¿no? Porque más se está yendo para oído medio. Entonces, esto se tomó como una otitis media aguda, ¿sí? Y si te está hablando de complicación, habían diferentes alternativas y una de las alternativas decía meningitis. O sea, por ejemplo, había una alternativa que decía, ¿cuál es la complicación más frecuente? Decía tinnitus, decía vértigo, decía así, otras alternativas no tan cercanas, y una de ellas era meningitis. Esa era la clave. ¿Por qué? Porque la única complicación que cumplía de todas esas claves que iba con la otitis media aguda era la meningitis otogénica. Así que a veces las preguntas no son tan directas, son para que ustedes hagan relaciones clínicas y puedan llegar a la clave. Para el diagnóstico temprano de los defectos auditivos en el niño, el procedimiento indicado es, ¿cuál? Ya, diagnóstico temprano. Si hablamos de tamizaje auditivo neonatal, que lo debemos de pedir a las 48 horas de que ha nacido el niño, 48, 72 horas, se llama emisiones otoacústicas o otoemisiones acústicas también. Si hay esa clave, excelente. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo que en las claves de esta pregunta, las respuestas eran potenciales evocados auditivos, había por decirte audiometría, había timpanometría y habría por decir logoaudiometría. Si hubieran estas claves, ¿cuál es la que ustedes pedirían? Potenciales evocados auditivos. Esa vendría a ser la clave. ¿Ya? Porque audiometría, yo ya necesito que el niño ya esté más grandecito. Timpanometría me sirve solo para evaluar el oído medio, no nivel auditivo. Luego audiometría me sirve para ver comprensión de las palabras cuando yo se los dicto. Pero potenciales evocados auditivos son ondas que se forman cuando hay un estímulo sonoro a nivel de nuestra vía auditiva. ¿Ya? Entonces, en la clave yo me acuerdo que pedía, decía esta relación y la clave era potenciales evocados auditivos. Pero, este es por clave, pero si a ustedes le vuelven a preguntar este año y viene esta respuesta, emisiones otoacústicas, ese es el tamizaje auditivo que se toma a las 72 horas de los niños. Niño de 6 años llevado por su madre por referir dolor en el oído de hace 3 horas, dolor hace 3 horas, y en la otoscopía hay un insecto que se mueve en el canal auditivo. Manejo inicial, miren, inicial. ¿Qué dijimos en insecto? Lo primero es inmovilizar. ¿Con qué lo inmovilizamos? Glicerina o aceite, lo que tengamos a la mano con tal que deje de moverse. Segundo, extracción, que puede ser, si la membrana timpánica está íntegra, puede ser un lavadito de oído o unas pinzas, una aspiración. Varón de 12 años, nadador, miren este factor de riesgo, piscina, playa, verano, sol, nadador. Refiere, hace una semana presentó prurito y luego dolor. En la actualidad persiste el prurito intenso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Otómicos. Porque la molestia principal es la picazón. Mujer de 35 años que cursa hace 2 semanas con otitis media, lleva tratamiento antibiótico tópico y antiinflamatorios bioral. Presenta desde hace un día sordera.
¿Qué espera encontrar en la audiometría? ¿Qué tipo de audiometría tendremos? ¿Será una hipoacusia conductiva o una hipoacusia neurosensorial? ¿Cuáles creen? ¿Está afectándose qué cosa? ¿El oído medio? Entonces es una conductiva, ¿no? Esperaríamos encontrar una hipoacusia conductiva. Ante la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, manejo terapéutico inicial, que lo habíamos visto, la glicerina, porque es inicial. Fenómeno característico de la hipoacusia de percepción retrococlear. Nosotros tenemos patologías de disminución de la audición de la cóclea o detrás de la cóclea, ¿no? Por ejemplo, una patología que me da retrococlear es un schwannoma vestibular, más conocido como neurinoma del acústico, ¿no? Antes se le conocía, por ejemplo, el neurinoma del acústico. Entonces, ¿qué me da? Me da que en los potenciales evocados auditivos va a haber una alteración, pueden ser un aumento de la latencia de las ondas de la vía auditiva. Este fenómeno es el que se observa en esas patologías, ¿no? Pero, por ejemplo, una patología coclear, a diferencia de lo retrococlear, lo coclear es un trauma acústico. Por ejemplo, el trauma acústico es una patología coclear, ¿no? Donde las células ciliadas son las que están afectadas. Riné y Weber en la cofosis. ¿Se acuerdan de la prueba de Riné? En la prueba de Riné estimulamos con diapasones y vemos cómo están los oídos. El Riné positivo, ¿qué significa? ¿Que está bien o que está mal el oído? ¿Yo qué tipo de Riné tendré? ¿Pero es positivo o negativo? Positivo. Tener Riné positivo es tener Riné normal. Riné positivo es normal y Riné negativo es que está mal. ¿Ya? Entonces, en la cofosis, ¿qué es la cofosis? Es una hipoacusia profunda, o sea, ya no hay respuesta de ambos oídos, ya no hay audición. Entonces, ¿el riné cómo será? Será un riné negativo. ¿Y cómo será el Weber? El Weber lo pondríamos el diapasón en el centro y veíamos hacia qué lado lateralizaba, ¿sí? Como es en ambos lados, es probable que el paciente lo tenga indiferente, que no lateralice a ninguno de los dos lados. No lateralice. Hipoacusia de percepción o neurosensorial. Percepción es igual a decir hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Percepción es igual a decir neurosensorial y conducción es igual a decir de transmisión o conducción. Hipoacusia de percepción con afectación inicial en graves y no en agudos, o sea, si ustedes tienen su audiometría, primero va a estar afectado los tonos graves, y después van a estar afectados los tonos agudos. Estas caídas es típica de la enfermedad de Meniere. Es una hipoacusia neurosensorial que al inicio de la enfermedad afecta más en los graves y los agudos están. En la hipoacusia de transmisión o de conducción, la inteligibilidad, esto se ve en la logoaudiometría, es que tanto yo reconozco las palabras,
En la logoaudiometría hay curvas también para yo entender cómo está la audición. Esta vendría a ser una curva normal y este es en una hipoacusia conductiva. En la hipoacusia conductiva la inteligibilidad llega al 100%, pero con un retraso. ¿Ya? Tenemos que aumentar el volumen del sonido para que el paciente comprenda, pero sí llega al 100%. ¿Ya? O sea, está conservada, pero hay que aumentar el volumen de los decibeles. Estos son los decibeles. Características del glomus timpánico. El glomus timpánico ya comentamos que es una tumoración vascular cervical, es un tumor de cabeza y cuello que puede venir rama de las carótidas, por ejemplo, y tiene un tinnitus. ¿Cómo era el tinnitus? Pulsátil. Tiene un tinnitus pulsátil, puede el paciente hacer una hipoacusia conductiva, ¿no? Porque está ocupando la caja timpánica. Ustedes hacen la otoscopía y encuentran una membrana timpánica traslúcida, pero que adentro de la caja encuentran una tumoración. Se ve por la translucidez de la membrana una tumoración vascularizada. Diagnóstico y tratamiento de elección. El diagnóstico lo podemos hacer con una tomografía de oído con contraste y el tratamiento de elección viene a ser un tratamiento quirúrgico, pero la sugerencia es que haya previamente una embolización selectiva de esa tumoración. Clínica típica de la presbiacusia. La presbiacusia, si esta es la audiometría del paciente, es una caída neurosensorial, es una hipoacusia neurosensorial que a diferencia de la enfermedad de Meniere, cae más en los tonos agudos. Los graves, los tonos graves están conservados. Lo que está caído son los tonos agudos. Entonces, la clínica típica es que la audiometría cae en tonos agudos y el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Siente que escucha, pero no entiende. El paciente dice, sí, yo escucho bien, todavía te dice, escucho, pero no sé qué me están diciendo. O escucha una palabra por otra, pide que le repitan las cosas, se irrita, se aísla, ¿no? Esa es la clínica de un paciente. Es un paciente adulto mayor. Aminoglucósidos ototóxicos de predominio vestibular. Acuérdense, tenemos dos tipos de aminoglucósidos que tenemos que evitar si tenemos a un paciente que puede ser susceptible a ototoxicidad. Tenemos aminoglucósidos como por ejemplo la amicacina y tenemos a la gentamicina. La manera como nos acordamos es amicacina auditivo, baja la audición. Y si A de amicacina es auditivo, la otra debe ser vestibular, que es la genta. La vestibular, entonces, el aminoglucósido ototóxico es la gentamicina. Cuando le llegue un paciente que les diga, doctor, me siento inestable cuando camino, eh, esto todo a raíz de que me pusieron antibióticos contra la infección urinaria, me pusieron gentamicina por varios días en ampolla y luego de ahí me encuentro así, ototoxicidad, ¿ya? Hay que hacer una audiometría ahí también, ver cómo está. Entonces, protocolo de screening neonatal, ¿cómo se llama? Emisiones otoacústicas. Eso hay que tomar. Triada típica de las crisis del síndrome de Meniere. ¿Qué siente el paciente con Meniere? ¿Cuál es la triada del Meniere?
vértigo, es un vértigo episódico. ¿Qué más? Tinnitus, ¿pulsátil o no pulsátil? No pulsátil. ¿Qué más? Hipoacusia, ¿qué tipo? Neurosensorial. Muy bien. Causas del síndrome de Meniere. ¿Por qué del Meniere? Es una patología multifactorial. Hay causas genéticas. También se relaciona mucho con las crisis emocionales, de estrés, de ansiedad de los pacientes. Algunos lo han relacionado a la alimentación, exceso de sal, productos con muchos conservantes, pero al fin y al cabo lo que uno encuentra en la anatomía patológica es un hidrops endolinfático. Hay un aumento de la presión a nivel, un exceso de la producción del endolinfa y un retraso en la reabsorción de esto. Esto hace que aumenten las presiones dentro de los compartimientos que hay en el oído interno y al final estallan, ¿no? Esas membranas se rompen y se mezclan los electrolitos. Porque acuérdense que la endolinfa, la perilinfa, tienen concentraciones diferentes de electrolitos, otras son más altas en potasio, otras son más altas en sodio, y cuando ocurren estas crisis todas se mezclan y el paciente está con vértigo. Entonces, hidrops endolinfático. Tratamiento de mantenimiento, el paciente toma un medicamento que se llama beta-histina, puede ser de 16 miligramos, de 24, de 48 miligramos. Causa más frecuente de vértigo periférico, ya lo comentamos, vértigo posicional paroxístico benigno. Maniobra diagnóstica del BPPB, Dix-Hallpike. Epistaxis. Muy bien, entonces en epistaxis hay que recordar que tenemos circulaciones por ambos, tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Carótida externa y carótida interna van a ser círculos, van a llegar a formar sistemas de aporte vascular, que van a terminar formando plexos a nivel nasal con ramas arteriales terminales importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a irrigar a la región posterior tanto del tabique nasal como de la pared lateral nasal. ¿Ya? Entonces, tanto al tabique como a las paredes, los cornetes que están allá atrás, irriga la arteria esfenopalatina. El plexo, mientras que el plexo de Kieselbach va a dar un aporte a la región anterior del tabique nasal. La arteria etmoidal anterior también va a dar un aporte a nivel anterior, tanto del tabique nasal como de la pared lateral nasal. ¿Ya? Todos estos sistemas, la rama maxilar interna y una rama maxilar interna que da todas sus ramas. Una de ellas es la arteria esfenopalatina, que es la que ingresa a la cavidad nasal. Y esta se une por la otra rama el otro sistema vascular de la carótida externa y con el plexo de Kieselbach. En el plexo de Kieselbach se están uniendo ambos sistemas. Ahora, para efectos de examen,
En efectos de examen hay que acordarnos. Esfenopalatina es posterior y plexo de Kieselbach es anterior. ¿Ya? Porque nosotros vamos a clasificar a las epistaxis. Hay diferentes maneras de clasificarlas, pero la más frecuente es clasificación en epistaxis anterior y clasificación en epistaxis posterior. ¿Ok? Entonces, la etiología de estas epistaxis también tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, pueden haber causas locales del sangrado, causas locales, como una rinofaringitis aguda, una sinusitis aguda, una varice septal, un tumor nasal, hasta un nasoangiofibroma juvenil. Me puede dar un sangrado si la causa es local. ¿Qué significa? En mi nariz o mis senos paranasales los que están afectados y me causan ese sangrado. Es una causa primaria, por decir así. ¿Un niño con fiebre puede tener sangrado? Sí. Sinusitis también, con varios, hasta con fiebre, ¿no? Entonces, pero un tumor, un nasoangiofibroma también. Causas sistémicas. Causas sistémicas de fiebre digo, de sangrado, por ejemplo, hematológicas, ¿no es cierto? Causas hematológicas. Imagínense que tenga un paciente con trombocitopenia, un paciente con hemofilia, ¿no? Pacientes hemofílicos pueden tener sangrado nasal y por más que yo le cauterice todos los días, va a seguir sangrando porque la causa está en otro sitio. Entonces, causas hematológicas, hemofilias, trombocitopénicas, ya está. ¿Qué otras etiologías conocemos? También pueden ser ensistémicas, podemos tener las inmunológicas, las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, la enfermedad de la granulomatosis de Wegener, ¿no? Genera granulomas dentro de la, de la, del septum nasal, sangrados. Pueden ser perforaciones del tabique también, perforaciones septales, causas que tengan que ver con fracturas de huesos propios nasales, fracturas de huesos nasales también, infecciosas, por ejemplo, la sífilis, por ejemplo, la UTA, ¿han escuchado? La UTA, la leishmania, leishmaniasis. Esas infecciones perforan el septum nasal y provocan sangrado a la larga. Entonces, clasificaciones podemos tener anteriores o posteriores. Si quisiéramos clasificarlo esto, estas anteriores y posteriores, por ejemplo, de acuerdo a la edad del paciente, ¿cuáles son más frecuentes en pediátricos? ¿Las anteriores o las posteriores? Anteriores. ¿Por qué? Porque se andan rascando la nariz, se golpean, pacientes jóvenes, el fútbol, ya. Posteriores es más en adultos, adultos mayores, ¿cierto? Si les preguntan, cuál es más sencilla de tratar de las dos? ¿Cuál es más sencilla? Así lo preguntar. La anterior, más sencilla, más sencillo de tratar.
La posterior, necesitamos equipos instrumentales para entrar, cámaras, para entrar y revisar de dónde está sangrando. Volumen de sangrado. ¿Cuál creen que sangre más? ¿La anterior o la posterior? La posterior. Ténganle miedo al sangrado posterior. Mayor sangrado. Menor sangrado. ¿Cuál es más frecuente? ¿La anterior o la posterior? ¿Cuál creen? La anterior. La anterior es la más frecuente y esta es la menos frecuente. Felizmente. Muy bien, entonces estas preguntas nos pueden realizar. ¿Ya? Entonces ustedes sepan diferenciar. A ver, es un niño pequeñito, es más frecuente que sea anterior. Es un adulto mayor, posterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando utilizamos el espéculo nasal, entramos, revisamos la nariz. ¿Cómo se llama eso? Rinoscopía anterior. Con nuestro frontoluz, todo revisamos. Segundo, encontramos el punto de sangrado. Excelente. Lo cauterizamos, hacemos el tratamiento. No encontramos el punto de sangrado. ¿Qué tendríamos que hacer? Endoscopía nasal. Para ver la parte más profunda de la nariz, ver qué está pasando. Entramos y no encontramos. ¿De dónde podemos sospechar? Senos paranasales. ¿Cómo detectamos en senos paranasales? ¿Con qué examen? Tomografía. ¿Con o sin contraste? Con contraste, ¿no? Por si acaso. Porque a veces hay tumoraciones vascularizadas que pueden estar por ahí. De hecho, ya por ahí hemos pedido un hemograma, hemos visto cómo están las plaquetas, cómo están toda la fórmula, ¿no? La fórmula en el hemograma, ver que todo esté ok, que no haya ninguna alteración. Pruebas de coagulación también, los tiempos de coagulación. Muy bien, entonces, si encontráramos en la tomografía una tumoración, por decir, pedimos la tomografía y nos sale un tumor en la nasofaringe, vascularizado, así captó contraste un montón blanco, ha pintado ahí en la tomografía. Pero vemos que está queriendo entrar a la base del cráneo y al cerebro. Ahí ya qué examen tendríamos que pedir, si está entrando a cerebro, tejido, sistema nervioso central, resonancia magnética con contraste. Esto es por los nasoangiofibromas que nos pueden venir. Entonces, manejo. Ustedes están caminando por la calle y una persona se comienza a sangrar de la nariz. ¿Cuál sería el manejo inicial? Ustedes no tienen nada, no tienen espéculo, no tienen bayoneta, frontoluz, nada, nada, nada. ¿Qué harían? Compresión digital. Primero guardar la calma y calmar al paciente también porque es un alboroto, es aparatosa, los sangrados nasales son aparatosos y lo que hacer es compresión digital. Comprimimos y agachamos la cabeza. De 5 a 10 minutos, mientras ya nos vamos organizando, ¿no? A ver, ya pidan un taxi, etcétera, ya lo llevamos para que lo atiendan. Segundo, comprimimos la nariz y dejó de sangrar. Felices. ¿Qué hacemos? Revisamos con la rinoscopía anterior y encontramos que hay unas varices. Imagínense, unas varices, unos puntitos rojos ahí que están latiendo y quieren volver a sangrar. ¿Qué hacemos? Cauterizamos, ¿no? Cauterización nasal. Esta cauterización
lo hacemos cuando la situación está controlada. Cuando hemos dejado de comprimir la fosa nasal, el paciente ya no volvió a sangrar, hemos limpiado la nariz y vimos el punto, ahí cauterizamos. Pero, ¿qué pasaría si, este es el otro caso, quitamos la compresión digital y el paciente continúa sangrando? Continúa sangrando. Y no nos deja ver cuál es el punto de sangrado, no nos deja ver de dónde está viniendo esto. ¿Qué haríamos? Taponamiento anterior. Entonces ustedes hacen su tamponamiento y como siempre hacen su tamponamiento en zigzag, de abajo para arriba, de adelante hacia atrás, ordenadamente, sus mechas nasales colocan de los dos lados y revisan la garganta, ¿no? Y ven que ya no cae sangre por atrás tampoco, entonces ahí queda, ¿no? Felices, bueno, felices no, porque han estado asustados porque no paró el sangrado, pero al menos ya paró. Pero ¿qué sería lo peor? Que ustedes hicieron todo y sigue sangrando por detrás el paciente. Entonces, ¿qué pasa si el taponamiento anterior no nos funcionó? ¿A dónde pasamos? Taponamiento posterior, ¿no es cierto? Taponamiento posterior. Este taponamiento posterior hay que explicarle al paciente que va a ser más doloroso, que a veces hay que dejarlo hospitalizado al paciente, va a estar por lo menos unos 3 días ahí ajustado hasta que poco a poco uno lo llegue a retirar, ¿no? Entonces el taponamiento posterior es nuestro aliado cuando no. Recuerden que siempre que tengan taponamientos, el paciente tiene que estar con antibióticos, tiene que estar con analgésicos y tiene que venir a un control en 3 días. No lo vayan a despachar al paciente, bueno, señor, porque ellos ni siquiera saben, ¿ah? Se quedan con sus gasas ahí metidas ahí y el problema es que de ahí están todos infectados y es un problema, otras complicaciones más. Entonces, si este taponamiento posterior ya falla, entonces ya tiene que verse por un otorrino, entrar a sala, buscar el punto de sangrado, hacer una electrocauterización o embolización si es un tumor, ¿no? O ligadura de la arteria maxilar interna, que también a veces está reportado que han habido casos como ellos, ¿no? Entonces, ese es el orden. Primero, compresión digital. Si todo está controlado, cauterización nasal. Si no, si sigue sangrando, taponamiento anterior, taponamiento posterior al final. ¿En qué casos yo diría, no, este paciente va a taponamiento posterior desde un inicio? Cuando hay un sangrado posterior, solamente posterior, y que de repente el paciente diga, sí, doctor, doctora, tengo un diagnóstico de nasoangiofibroma, pero todavía no me operan. Entonces, ahí sí ni vuelta que dar. A ese paciente incluso se le hospitaliza porque ese sangrado llega a ser de tanto volumen que el paciente puede fallecer. Los sangrados son bien importantes. Entonces, en ese caso sí yo me iría de frente a eso. Muy bien. Preguntas. ¿La epistaxis posterior proviene más frecuentemente de la arteria esfenopalatina? Bien. La arteria implicada en el sangrado nasal posterior es esfenopalatina. Las epistaxis severas son debidas a
puede ser discrasias sanguíneas. Discrasias sanguíneas entendidas como algún problema hematólogo. O sea, imagínense pacientes que tienen 10.000 plaquetas, 5.000 plaquetas. O sea, ustedes están taponeando y realmente es un río lo que se viene y estamos tratando de solucionar la desembocadura de ese río cuando realmente la causa está en otro. ¿Cuál es el manejo inicial de la epistaxis anterior en niños? Inicial. Siempre que le digan inicial es lo más básico. ¿Cuál vendría a ser? Compresión digital. ¿Cuál es la complicación más frecuente del taponamiento nasal anterior? ¿Qué pasa cuando yo dejo tapones? Se forman sinequias, sinequias intranasales. Se forman porque al meter las gasitas, las mechas, raspan la mucosa. Y si raspan de un lado con el otro, se hace herida y si esa herida se pega por una costra y se hace un puente fibroso. Al final, el paciente dice, no puedo respirar, no pasa el aire porque la sinequia lo está pegando. Niño de 6 años con traumatismo nasal, contuso y epistaxis, un golpe y sangrado, que no ha sido controlado por la aplicación de algodones humedecidos con vasoconstrictores. ¿Cuál es el tratamiento de elección a seguir? Taponamiento anterior. Entonces, de repente aquí hay algo que me faltó decirles. Luego que yo paso por la compresión digital, no para. Yo hago unos algodones larguitos y les pongo epinefrina pura, le pueden poner epinefrina pura y los introducen en la nariz y pueden volver a comprimir. Esperamos 5 o 10 minutos y despacito vamos sacando los algodones. Si paró, en buena hora, busco donde tengo que cauterizar y lo cauterizo. Si no para, ahí es donde pasa el taponamiento anterior. En un escolar de 7 años que llega por emergencia con epistaxis posterior, aquí ya les está diciendo, posterior. ¿Cuál es el manejo de inicio? Taponamiento posterior. Paciente que ingresa a emergencia por epistaxis, que es sometido a taponamiento nasal anterior. Pese a ello, persiste el sangrado por la rinofaringe. ¿Cuál sería la aptitud inmediata a seguir? Taponamiento posterior. Mujer de 90 años, 90, con diagnóstico de epistaxis, producto de una caída en su domicilio. El especialista realiza rinoscopía, no encontrando punto de sangrado, por lo que utiliza tapón de algodón con anestésico local y adrenalina en el vestíbulo nasal. Luego de 20 minutos, al retirar el tapón, se produce sangrado rutilante y más profuso, en esta oportunidad deglutiendo el sangrado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Taponamiento. Cuando hay una caída contusa, generalmente viene a haber un sangrado anterior. ¿Ya? La epistaxis suele ser anterior. Y cuando hay una caída, si hay fractura de huesos propios, mientras no soluciones la fractura, va a continuar el sangrado nasal. Aquí mi sugerencia sería intentar el taponamiento anterior y si no funciona, ya pasar al taponamiento posterior recién. ¿Por qué? Porque el taponamiento posterior, créanme que va a ser lo último que ustedes quieran hacer en su vida, porque es doloroso, porque el paciente no se deja, porque tienen que luchar, alguien les tiene que ayudar con el paciente, porque él está tratando de sacarse todo lo que ustedes están tratando de ponerles. Es doloroso, es incómodo. Entonces, mientras le dejen el anterior y calme,
puede estar bien para el paciente, ¿no? Ya si no se puede, pasar al posterior. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la epistaxis posterior? Inicial de la epistaxis posterior es el taponamiento posterior. Todos los sangrados posteriores, si ya ustedes ya determinaron que es posterior, hay que comenzar por el posterior. Adolescente de 12 años presenta dolor de cabeza desde hace un mes. Se asocia a tos, a predominio nocturno y rinorrea intermitente. Al examen, secreción purulenta de la pared posterior de la faringe. ¿Cuál es el diagnóstico a plantear? ¿Cuál creen? Esto es una sinusitis. Acá se ha filtrado esta pregunta. Porque hay dolor de cabeza, ¿no? Hay dolor facial, tos por la rinorrea posterior. Acuérdense que para nosotros tos es que está cayendo moco por detrás y una manera de expectorar es toser, ¿no? La tos es una consecuencia. Entonces, tos, predominio nocturno, rinorrea, secreción purulenta de la pared posterior de la faringe. Sinusitis.